El día que dejé de compararme, comencé a avanzar de verdad. Aquí les voy a explicar por qué la comparación no es buena y cómo evitar caer en este ciclo de comparaciones, ya sea con algún creador, con algún tatuador, en mi caso, que ese es mi área de expertise, o con cualquier persona que ustedes sientan que se dedica a lo mismo que ustedes y tiene cierto éxito o a lo mejor está en un nivel un poco más elevado. ¿Por qué no es bueno caer en estas comparaciones y cómo nos pueden afectar a lo largo del tiempo? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Yo soy Javier Carrillo. En este podcast Persona o Personaje les cuento desde algunos de los personajes que me ha tocado vivir, experiencias, anécdotas o vivencias contadas desde este punto actual de mi persona. Y el día de hoy, pues quiero tocar este punto que para mí es muy importante, el por qué no compararnos. Pues quiero que sepan que esto no es ningún consejo, esto es simplemente hablar de mi experiencia. Y nada, vámonos muy breve por acá porque esto aplica para cualquier persona, ya sea que esté dentro del mundo del tatuaje o que esté dedicándose a cualquier área en la vida, pero sobre todo para personas creativas. Nosotros cuando estamos creando algo, tendemos a buscar referencias, ya sea en internet, obviamente hoy en día esa es la manera más rápida de buscar información. En mis tiempos, pues obviamente buscábamos en Encarta y en otros medios que ya hoy en día no se utilizan, pero lo malo de buscar referencias como artista o como creativo en internet es que caemos en la comparación y muchas veces caemos en la comparación porque hay personas que comenzaron en esto muchísimo antes que nosotros y ya tienen esta práctica y esta manera de comunicar, esta manera de hacer las cosas que hacen ver que todo es muy fácil y nosotros obviamente estamos comenzando y simplemente queremos llegar a ese nivel. Entonces, esto habla de la voluntad de aprender, pero no estamos dispuestos a pasar por esta fase de aceptar el cambio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos aprender algo, tenemos esta voluntad de aprenderlo, tenemos que saber que también viene la voluntad de aceptar el cambio, lo que viene con esta acción que nosotros estamos tomando o esta nueva vida, este nuevo estilo, esta nueva forma de comunicar o de hacer nuestro arte o nuestra parte creativa. Entonces, en mi caso, por muchos años, cuando yo comencé a tatuar fue en el 2014 y por años hice lo que yo quise porque estaba practicando y no sabía hacerlo y no sabía con quién acudir para que me enseñara directamente, ya que yo iba a estudios y pues todos me negaban la entrada, incluso muchos de los que me negaron la entrada en esos años ahora son mis amigos. ¿Por qué? Porque yo demostré que sí quería hacer esto y que lo iba a hacer obviamente de manera profesional, pero eso no pasa en el primer año ni en el segundo tal vez. Entonces empecé a caer en la comparación de tatuadores porque yo empiezo a seguir gente que hace lo que yo quiero hacer y caigo en esta comparación, pero hay dos maneras de afrontar la comparación. Una, ya sea de manera objetiva para copiar literalmente a alguien, obviamente metiendo nuestra identidad, metiendo nuestra manera de hacer las cosas. Otra es tratando de interpretar todo lo que hace esa persona y nosotros adaptarlo a nuestra vida. Yo he utilizado las dos y la que más me ha funcionado es obviamente adaptar lo que más me sirve de cualquier persona, adaptarlo a mi vida, pues, y a mi manera de tatuar, de ser. ¿Por qué? Porque la identidad de una persona es lo más importante. Nosotros no podemos perder la identidad simplemente por estar copiando a alguien, por estar copiando un estilo, por estar copiando una forma, a lo mejor si somos fotógrafos, de tomar una fotografía. Nosotros tenemos que tratar de marcar la diferencia y hacer la diferencia. Entonces, el compararse, sobre todo en redes sociales, y en mi caso compararme con otros tatuadores, fue lo que casi me hace salir del camino, porque yo veía, obviamente, que me estaba comparando con alguien, y cuando yo trataba de llegar a este nivel, esta persona ya iba aquí. Entonces, no tenía sentido estar simplemente viendo a esa persona y tratar de imitar todo lo que hace porque yo no tengo la práctica suficiente para llegar al nivel de esa persona. Obviamente el tiempo iba a dictar todo lo contrario, pero tenemos que pasar el proceso. Entonces, una de las cosas más importantes que yo aprendí cuando migré, porque yo soy de Venezuela y en el año 2017 salí de allá de Venezuela con mi pareja, vinimos hacia México, pasamos por Colombia,
Y yo caí en esta comparación de redes sociales porque era el único medio que yo tenía para llegar a ver el trabajo de ciertos tatuadores o de ciertos artistas que yo quería interpretar dentro de mi arte. Obviamente veía a tatuadores, los voy a mencionar ahorita, como Raúl Hueche, como Avian La Mota, que está en Europa, como Eric Striker, que son personas que sin embargo hoy en día siguen siendo muy famosas, muy virales dentro de todo este gremio del tatuaje, pero yo lo seguí por el estilo que yo manejo, que es geométrico. Ellos son tatuadores de geometría que tienen obviamente una identidad muy marcada dentro del estilo, pero yo por un tiempo quise compararme obviamente con ellos y sin entender a lo mejor lo que ellos han hecho y yo no he hecho, yo no he aplicado. Simplemente yo tatúo y trato de hacer las cosas de la mejor manera, pero ellos obviamente han aprendido ciertas habilidades que los han llevado a donde están y yo no puedo caer en esta comparación directa con una persona, simplemente tengo que agarrar lo mejor que pueda de esa persona y a aplicarlo y adaptarlo a mi vida, a mi estilo de vida. ¿Por qué? Porque obviamente esto que voy a decir no es excusa ni nada, pero yo tengo hijas, entonces tengo que adaptar mi estilo de vida de tatuador a mi estilo de vida como padre. Esto habla del nombre de este podcast, persona o personaje. ¿Por qué? Porque uno de mis personajes es ser padre. Y cuando yo soy padre, la verdad, yo no tengo tiempo para estar de tatuador. ¿Por qué? Porque la vida del tatuaje es una vida muy alterada, a lo mejor mucha fiesta por mucho tiempo. Sin embargo, hoy en día yo he hecho una serie de cambios, incluso hábitos que he adoptado, como el ejercicio, como el despertar temprano, la lectura, aprender principios y valores para poder aplicarlo y enseñarlos, sobre todo aplicarlo en mis piezas y que las personas no se lleven ya simplemente un tatuaje, sino que se lleven una obra interpretada, una obra con propósito. Y todo esto lo he aplicado, lo he ido aprendiendo a medida que yo voy siendo padre. ¿Por qué? Porque no hay pausa en esto. También tuve mi época en la que fui músico. Y en la música está el ego del músico, que eso es algo que se ve a leguas. Entonces, ¿cómo lo interpreté yo y cómo pude hacer yo para poder destacar en la música? La verdad fue haciendo lo mejor que podía, lo mejor que estaba dentro de mis capacidades. Y cuando yo descubrí que la música no iba a ser mi medio de vida, por ejemplo, yo simplemente me salí. Me considero muy bueno para la música, pero si hubiese practicado más, si eso me hubiese apasionado tanto como yo descubrí la pasión en el tatuaje, a lo mejor yo sería uno de los mejores músicos del mundo. ¿Por qué? Porque mi plan y mi propósito en el tatuaje es ser uno de los mejores tatuadores del mundo, o por lo menos dentro del estilo que yo hago. ¿Por qué? Porque hay tatuadores increíbles, pero yo no ando viendo para los lados, no me comparo con nadie, porque yo tengo mi proceso, entiendo mi proceso, tengo mi historia, y esto es lo que me hace a mí ser quien soy y ser como soy. Entonces, ¿qué hice diferente para poder destacar en el mundo del tatuaje? En mi caso, he pagado mentorías con tatuadores, he pagado mentorías con personas que no están dentro del mundo del tatuaje, que simplemente saben habilidades que yo no, y aprendo de ellos para poder aplicar estas cosas a mi carrera. Todo lo que me enseñan, la verdad, incluso la música, cuando yo escucho rap o escucho algún tipo de música con letra que a mí me encanta, yo no escucho la palabra rap o escucho cuando dicen que yo soy el mejor rapero de no sé dónde. No, yo no escucho eso, yo escucho yo soy el mejor tatuador de no sé dónde. Entonces yo trato de visualizarme como si yo fuera el escritor de la música. Y en este caso, cuando pago mentorías, así sean de personas que no tatúan, trato de interpretar cómo esta persona haciendo esto, no sé, ya sea e-commerce, ya sea haciendo X, cualquier cosa que se haga hoy en día por internet, yo digo, ok, si esta persona pudo hacerlo aquí, ¿cómo hago yo para llamar a esta habilidad tatuaje y poder aplicarlo en mi carrera y sobre todo que mis clientes se sientan mucho más valorados, se sientan mucho más especiales por tatuarse conmigo? Eso es lo que yo quiero que sientan, que son especiales por tatuarse conmigo. Lo hice a través de un sistema. Yo creé un sistema que aprendí obviamente de varias personas y lo junté todo en uno. ¿Por qué? Porque es todo mi conocimiento aplicado en una sola cosa, que es la forma de yo atender a mis clientes en este caso. Entonces, eso fue lo que yo hice para diferenciarme. Obviamente, practicar, 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 porque como lo dice la frase, un buen piloto es aquel que tiene 10.000 horas de práctica. Y para hacernos buenos en cualquier habilidad debemos practicar más de 10.000 horas
esa habilidad y en ese momento nos haremos expertos. Entonces yo dije, ok, voy a ser bueno en el tatuaje, debo tatuar más de 10.000 horas, pero si quiero hacerme bueno en un estilo, debo practicar ese estilo más de 10.000 horas. Y esto aplica para lo que sea, no solamente para el tatuaje. Aquí les pido mucha interpretación y mucha coherencia a la hora de escuchar esta información. ¿Por qué? Porque yo hablo de tatuaje, porque es en lo que yo soy experto, pero les aseguro que si ustedes aplican esta información, sean lo que sean, músicos, sean fotógrafos, sean diseñadores gráficos, sean lo que sea, la van a poder aplicar. De hecho, tengo un buen amigo diseñador gráfico que él está aplicando un sistema muy parecido al mío y estoy seguro, casi seguro, y por eso lo digo aquí, que mi sistema de trabajo le ha servido a él como inspiración para su proyecto. Y él ha tenido mucha interpretación al escucharme porque yo le hablo de tatuaje, pero él es diseñador. Y cuando veo lo que está haciendo, es tan parecido a lo que yo hago que a mí me emociona porque entiendo que esta información no es solamente para tatuadores. Eso es algo que a mí me me hace sentir conforme con todo esto que yo estoy haciendo. Entonces, obviamente, al yo tener un sistema, yo adapto, pues afecta directamente y adapto también mi criterio a la hora de trabajar. Tengo mucho criterio y tengo mucho tacto al hablar con un cliente. He adaptado mis precios. Esto hizo que mi estándar se elevara. Obviamente, al elevar mi estándar, elevo mi estándar de clientes, elevo el estándar en mi trabajo. De hecho, esto se ve en el Instagram mío. Fácil, fácil, fácil. Si se van hasta abajo, van a ver trabajos de menor calidad a lo que ven ahorita, actualmente. A lo mejor las reacciones y eso, bueno, eso por el algoritmo es muy cambiante, pero la calidad del trabajo, si ustedes interpretan lo que ven ahí, es muy alta hoy en día con respecto a, y esto lo hace simplemente la práctica. Mi seguridad al hablar, esto yo no lo gané, obviamente, en un estudio de tatuajes. Esto de hablar con una cámara, de saber comunicar, de saber llevar a una historia, de saber tener a la gente entretenida. Porque miren esto, y ahí están ustedes esperando que yo diga algo. Entonces, obviamente el lenguaje corporal que yo manejo, esta seguridad, yo la he aprendido viendo a mentores, viendo a personas que no tienen nada que ver con el tatuaje, pero que yo obviamente sé escuchar y sé analizar las cosas. Ok, si él se dedica a esto y le funciona, ¿cómo hago yo para llevar esta información al tatuaje? Entonces, de eso es que se trata, pues no de compararse, porque sí, a lo mejor este tatuador tiene éxito aquí, pero puede que tenga algo en donde falla y yo no puedo copiar esto, no me puedo comparar en esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo ya soy mejor en esta parte, pero no en esta. Entonces aprendo esta y aplico. No me comparo para destruirme, ni para yo maltratarme mentalmente porque no tendría ningún sentido. Perdón. Entonces, pues, un consejo que les quiero dar, esto sí este ya es como un consejo final, como cierre, es que si ustedes se están comparando con quien sea, no es que estén mal, no están mal. Obviamente tienen que hacerlo de esta manera que les expliqué, interpretando obviamente lo que esa persona está haciendo y llevándolo a su vida, pero no están mal, están en el camino y están en el proceso para convertirse en aquello que ustedes quieren. Todo depende de la voluntad. Incluso me gustaría en el siguiente video o en uno de los próximos videos hablar de la voluntad, cómo es que yo aplico la voluntad en mi vida, porque mucha gente confunde la voluntad con el compromiso. Y bueno, ahí hay unas confusiones que yo no sabía, pero que también las tenía. Y bueno, si les gustaría que hable de eso o algún otro tema, pues lo pueden dejar ahí en los comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos pronto en otro video. Ya saben, dejen la comparación mala. Simplemente interpreten y apliquen a su vida de la mejor manera. Todo les va a salir súper bien. Ahí nos vemos. Bye.